oídos, entonces vamos con el jaque mate del empresario digital. ¿Qué pasa? Miren, resulta que para el final del 2021 habíamos conectados a Internet 34 millones de personas, bueno, 34 y piquito, ¿no? 39 millones de usuarios en redes sociales. Entonces, aquí viene una pregunta, y si habíamos 34 millones, ¿cómo era posible que hubieran 39 millones de usuarios en redes sociales? Bueno, lo que pasa es que los usuarios en redes sociales ya se cuentan como que una persona puede tener dos cuentas, ¿no? Una persona puede tener tres cuentas. Un tip, un dato interesante para ustedes, si son madres, que no lo sé, ¿son madres, Laura y Sofía? Sí, yo ¿Listo? sí, Sofía sí. ¿Hijos menores de edad? No, todos mayores. Ya educaditos. El mayor va a cumplir 29. Ah, no. Como le decía yo a mi papá, tranquilo que el más chiquito soy yo. Vea, ¿cuál es el punto? El punto es que, por ejemplo, los pelados en ese momento, los menores de edad, mira, Laura también, mayor de 20, el mayor 23, pero menores de edad, no, Laura, los menores de edad, menor 7. Mira, entonces sí te sirve esta información, porque es que los pelados menores de edad están creciendo con una conducta bien particular en redes sociales. Es que resulta que crean un perfil, que es el de la casa, es donde ahí todo es políticamente correcto, pero tienen cualquier cantidad de perfiles en redes sociales y eso hace que se engrose esta cifra de usuarios en redes. Entonces, tienen una conducta en la que crean un perfil activo para su grupo social, pero si de repente cambian aparece su nuevo mejor amigo, entonces crean otro perfil y van mutando en su existir conversacional, que es muy complejo para hacerle seguimiento, ¿no? Hola Manuel, hola TH Confecciones, muchas gracias por conectarse. Es muy complejo cuando un pelado de esto se mueve de tal manera que no le podemos hacer rastreo. Entonces, por eso es que debemos entender que las personas, tanto adultos como muchachos, pueden llegar a tener muchos usuarios en redes sociales. Yo personalmente tuve un tiempo en que por Facebook manejaba casi 4 perfiles míos. Uno era un perfil de motero, el otro era un perfil de periodista, el otro era un perfil de consultor y el mío. Pero todos eran estratégicamente diseñados para los tipos de campañas que manejábamos. Entonces, bueno, y se llenó esta vaina. Hola, Cristian, hola, María. De esos... Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, hermano, bienvenido. De esos estudio que dedicamos más o menos en promedio 10 horas al día a estar en Internet, lo que es bastante, es bastante. La edad promedio de los usuarios que están conectados a Internet son 32 años, es decir, que son sí o sí millennials. Cuando hay marcas, voy a ir dando datos pues para entender eso, es que cuando hay marcas cuya junta directiva es mayor, por lo menos pongámosle mayor de 50 y pico de años, aunque qué día, les decía que ya iba a tener las gafas listas para esta semana, las nuevas, y cuando fui me recibieron con un plan bien curioso, me dicen, no, tranquilo que ya le tenemos un plan que se llama Mis Primeros Progresivos. Yo le dije, bueno, eso es una bonita forma de darme la bienvenida a la tercera edad. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando hay empresas o marcas cuya junta directiva es mayor, pongámosle de 50 años hacia arriba, muchas veces generan problemas para la conexión con menores, personas menores, no menores de edad, sino con menores van a generar muchísimos más problemas de comunicación, pero con millennials van a generar muchos factores ahí críticos y graves de coherencia y congruencia en la comunicación. Entonces, el millennial es muy sagaz, confronta mucho las cosas, busca mucha argumentación, va más preparado pues que un sancocho para una reunión de negocios, entonces analiza mucho. Muchas veces las empresas son muy laxas en contenido digital para eso, y las con eso, porque el promedio de las personas son millennials, y eso no es lo peor es que a los de 20 y pico, los de 20 años, ya son centennials. Eso quiere decir que si se nos complica el tema con los millennials, los que vienen ahí detrásito, que ya tienen capacidad adquisitiva y tienen ingresos, la comunicación con ellos ya va a ser más compleja. Entonces, pilas con esto, porque quienes sean miembros de juntas directivas, quien sea CEO de alguna empresa,
y tengan en cuenta, vea estas condiciones en la empresa, tengan en cuenta eso que les estoy comentando acá. Además, en promedio, la mayor cantidad del rango de edades está entre los 18 y los 34, o sea, peor. Millennials y centennials a la lata, al 100, como decimos. Y miren otra cosa simpática, de los 39 millones de usuarios conectados en redes generan 60 millones de conexiones móviles. Eso quiere decir que muchos tenemos la conexión por el computador, pero además tenemos la conexión por el móvil. Hay personas que tienen 2 móviles o un móvil de doble SIM card. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, yo atiendo en algunas ocasiones cuando hay campañas, puedo atender hasta 3 o 4 WhatsApps, ¿vale? Y ni bueno ni malo, es que es mi trabajo. Miren esto, en participación en promedio en redes sociales, Facebook, 36 millones de usuarios. O sea, sigue siendo la red por excelencia donde está todo el mundo, donde está la mayor cantidad de la gente está en Facebook. Le sigue Instagram, 16 millones, pero aquí ya empieza a dar un filtro. Los que se meten a Instagram son más millennials, en principio mujeres, pero ya no tanto mujeres, o sea, ya se ha ido nivelando, pero es gente más joven, más joven. En Twitter, que es más de temas informativos, es más de temas periodísticos, de actualidad, del día a día, 3.35 millones, perdón. Esa es una red, si yo quiero hacer un seguimiento de un partido de fútbol, la mejor red es Twitter, para seguirlo. Bueno, y el mismo, busco el partido en Google y también Google me informa. Snapchat. La Contraloría por el municipio de Vido, todos estos estragos que están haciendo. Camino holístico tienes sonido ambiente. El municipio, entonces, las aguas de las quebradas y de todo. Sabemos que estamos en esta tendencia. Entonces, ¿por qué no ayuda más bien a esa inversión? Entonces, Snapchat tiene 6 millones de usuarios, pero, ojo porque TikTok ya prácticamente lo superó. LinkedIn, que es la red en la que yo tanto insisto, hay 9 millones de personas en general, pero en Colombia, ¿no? Pero pues es que es un mercado especializado, entonces 9 millones de 36 millones que hay en total conectados a Internet, me parece que es un porcentaje bien interesante, sobre todo porque es que son empresarios y profesionales, freelancers, independientes, pero ahí nos reunimos todos en torno al tema del desarrollo económico en general. Entonces, no dejen de monitorear LinkedIn. Les he insistido en todo este proceso y revisen el tema de LinkedIn. ¿A qué le dedicamos el tiempo? A música, radio, televisión, podcast, a redes sociales y a prensa digital. En eso es que estamos invirtiendo el tiempo, principalmente esas 10 horas, esas 10 horas con 7 minutos en promedio por día a Internet. Entonces, pilas porque los usuarios que, de pronto las generaciones mayores no tanto, pero los usuarios en promedio que están conectados, tienen mucho tiempo al Internet. De esos 34 millones, 22 están comprando en línea. 22 están comprando en línea. Y esto, lo que pasa es que el confinamiento hizo que estas cifras se elevaran monstruosamente. 33 están en crecimiento anual en ventas digitales. Ya están vendiendo. Miren, si hacemos un análisis de todo lo que los comercios digitales vendieron, en el 2021 podemos entender que fueron más de 5.39 billones de pesos. Es mucha plata. ¿Y en qué se gasta la plata la gente? En servicios móviles, en televisión y música. Hoy en día es normal que una familia tenga mínimo Netflix, mal que le vaya, ¿sí? O sea, si tiene poquitas conexiones, tiene Netflix. Si no, tiene Amazon Prime, tiene HBO, que ahorita con la precuela de Guerra de Tronos, son más veras. Tiene el mismo Netflix, tiene Star Plus, que es otro también de canal familiar, y tiene, me falta una, y Disney Channel. Por lo menos tiene esas 5. Si no es que tiene suscripciones a más especializadas como Gaia u otras cosas, pero la televisión, yo hace los años no prendo un televisor, pero no sé ustedes cómo les vaya con el tema, yo hace mucho rato no enciendo el televisor. Y cuando lo encendemos acá es para ponerles clases a los niños, o algún tipo de videos, algo así, entrenamientos. Bueno, servicios de transporte, esto se refiere a servicios tipo Uber, ¿no? Que normalmente nosotros ya le decimos Uber eso se volvió una palabra de categoría, ¿no? Porque ya puede que no sea Uber, pero decimos, no, llamamos un Uber, y estamos en un grupo de WhatsApp donde conseguimos transporte.
Domicilios de comida, 60% de las personas conectadas compran comida a través de Internet. Eso es como Rappi. En Colombia los hombres compramos un poquito más que las mujeres. Y normalmente compramos en tiendas como Mercado Libre, Samsung, Al Costo, Falabella, Éxito, Nike, Adidas y OLX. Y las compras en promedio que hacemos al año son de $245. Entonces miren que este tema de los negocios digitales en Colombia ya dejó de ser un mito, es una realidad completa. Estas son cifras pues más o menos recientemente actualizadas del año pasado. Y aquí arrancamos con todo el compromiso que tenemos que tener para poder vincularnos a esas ventas y poder ser partícipes de esa torta que se está partiendo todos los días, que es el mercado digital. Lo primero, entonces esto es un decálogo, es decir, son 10 principios que yo les traigo para compartir con todos ustedes. Y lo primero es que eres único. Normalmente nos estamos enfocando en ser los mejores de la categoría tal del mercado y nunca nos hemos puesto a mirar, y esto es cultural, esto es de formación, o sea, de espacio de formación. Esto es por formación, por la cultura que tenemos en nuestros ancestros. Y hablo a nivel latinoamericano, y no solamente colombiano. Normalmente como que hemos sido preparados, además el sistema educativo nuestro está basado en una cosa que se llama el modelo prusiano de formación. Y el modelo prusiano, en su época, cuando lo implementaron, fue un modelo esclavista. Ni bueno ni mal, o sea, necesitaban un modelo para que la gente aprendiera a hacer caso, para poderlos meter a industrias, porque en su época el modelo industrial era el que marcaba la pauta, o sea, lo que generaba el dinero eran las grandes empresas, las grandes fábricas de producción en serie. Señor Andrés, dime. Andrés Jaramillo, dime. No sé si tengas inconvenientes con el micrófono. Si tienes inconvenientes con el micrófono, lo puedes hacer por el chat, ¿vale? Y no sé si Jessica me puedes ayudar con Andrés. También puedes ayudar a abrir el micrófono. Claro que sí, Andrés, adelante. Tiene su permiso de hablar. Gracias. Bueno, si quieres participar, Andrés, nos vuelves a avisar. Muchas gracias. Entonces les decía, nos enfocaron como en ser commodities, en ser iguales a todo el mundo, porque pues eso es lo que se necesitaba en la época industrial. Hoy en día ya lo que brilla es lo diferente. Ya no buscamos ser los mejores, o no deberíamos buscar ser los mejores de una categoría, sino ser diferentes. Al ser diferentes nos salimos de las categorías tradicionales y empezamos a brillar con luz propia, que es como lo contrario a la formación que tuvimos. Y insisto, ni bueno ni malo, sino, es que nuestras familias son lo peor. No, es que fue una coyuntura histórica. Entonces ya esa coyuntura cambió, tanto así que yo creo que a más de uno de ustedes, sus padres les dijeron como que, nada, es que mi hijo hay que pensionarse y trabajar para el Estado. Pero ahorita que ya hoy en día la pensión de nosotros, los que venimos ahí detrás, es un tema que incluso está peligrando, está en entredicho, porque no se sabe qué va a pasar con esos temas a futuro. Todavía nos falta como 20 y pico de años para pensionarme. Si es que logro hacer el tema, mientras tanto toca seguir luchando. Entonces, ese tema que eres único te hace el ser humano más poderoso del planeta. Miren, una cosa tan sencilla como esto, que aquí lo pongo como de manera jocosa también, pero es cierto. No conozco una mujer que pueda decir, cuando le pregunté, ¿y cuántos hijos tuviste? No, tuve 1 millón de hijos en un solo parto. No es posible. Es decir, tú le ganaste una carrera a yo no sé cuántos millones de espermatozoides, y eso es cierto, y eso te hace, por selección natural, te hace un ser supremamente poderoso. Tú te ganaste un baloto. El que diga que no se ha ganado una rifa, dicen que no tiene razón. Ya se ganaron una, que fue la del nacimiento, y eso demostró que eran el mejor espermatozoide de todo ese reguero que hubo. Entonces miren que ya ustedes, el solo hecho de llegar acá ya fue una competencia de selección natural. Entonces entiéndanse y abrácense como muy poderosos en lo que ustedes están haciendo y busquen las capacidades diferentes de los demás.
Otra, la segunda, necesitas tu propio propósito. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí yo hablo del tema del secuestro laboral. ¿Qué es para mí el secuestro laboral? El secuestro laboral es cuando yo estoy en algo que odio los lunes y amo los viernes. ¿Sí? La vida muy tipo Garfield. Los que se lo han leído sabrán que Garfield odia los lunes. ¿Por qué? Porque es el empezar a trabajar y que perece y que no mere, que tal. Resulta que cuando yo pongo en mi cerebro, ya les digo en dónde está ubicado eso, mi propósito de vida, miren, ustedes no les da, y yo sé que me comprenden y me van a actuar cuando les digo esto, no les va a dar pereza madrugar, no les da pereza trasnochar, no les da pereza las inclemencias, no les da pereza los malos momentos, no les duele. ¿Por qué? Porque se levantan con ganas de hacer las cosas. Entonces aquí una recomendación es busquen una cosa que se llama el Ikigai, el propósito de vida. ¿Por qué? Porque cuando ustedes montan algo en su cabeza, que ustedes lo hayan identificado como un algo que sea de adaptación y supervivencia, el cerebro automáticamente lo incluye en una cosa que se llama el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. El ejercicio es muy puntual. Díganme si les ha pasado esto o no. Si sí, un unito en el chat, si no, un cero en el chat, por favor. Resulta que estoy por comprar un carro. Me compro un carro. Hablemos, díganme una marca ahí de carro rápidamente. Me compro una Renault Duster, una camionetita, un Mazda, listo. Un Mazda, un CX5 es que llama la camionetica, ¿viste? Es un CX5, listo. Me compro un Mazda CX5, full equipo, tal, una nota de camioneta, listo. Resulta que cuando yo salgo a la calle después, yo empiezo a notar que como que todo el mundo tiene esa camioneta. Empiezo a ver, ve, allí veo esa camioneta en rojo, ve, allí la veo en yo no sé qué, en gris, en lo que sea. Y me empiezo a dar cuenta que esa camioneta ya hay muchas rodando. Pero antes de tenerla, no me daba cuenta de eso. Cristiano, uno. ¿Por qué ocurre eso? Resulta que de repente yo voy con mi esposa caminando normalmente y no veo mujeres embarazadas. Y solamente eso, gracias. Y solamente es cuando ella queda en embarazo que yo me doy cuenta que hay otras mujeres embarazadas en el planeta Tierra. Empiezo a encontrar, a verlas. Sale el niño, llega el niño, y empiezo a ver que hay otras mujeres, otras familias con hijos también. Consigo un perro y empiezo, este perro también como que hay más de estos perros, empiezo a verlos, ¿sí? Entonces muchas veces no vemos algo porque el cerebro no está configurado para verlo, porque no se ha convertido en un modelo o en una idea de adaptación y supervivencia. Todo lo que nosotros aprendemos que nos sirve de adaptación y supervivencia, lo guardamos en el SARA. ¿Por qué? Porque el SARA, el Sistema Activador Reticular Ascendente, es el encargado de todo lo que es inconsciente para nuestra existencia, para nuestra adaptación y nuestra supervivencia. Yo les pregunto, ¿cuántos latidos cardíacos tuviste en el último minuto? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿cuántos latidos cardíacos tuvieron en el último minuto? Cristian nos dice que ni idea. ¿Qué nos dice Andrés, ex Altair? Diego, Camino Holístico, Manuel, Andrés Daza, Infinitos, Camila Patiño. ¿Qué nos dicen todos ustedes? María, Laura. ¿Cuántos movimientos peristálticos tuvieron en la última hora? Movimiento peristáltico es el intestinal que procesa el bolo alimenticio, ¿no? Cristian, en promedio no son de 90 a 120. Depende, si estás haciendo ejercicio, le sube. O sea, ¿a dónde voy? Voy a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos algo por adaptación y supervivencia, el cerebro lo automatiza. Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Por eso no sabemos cuántas veces respiramos, por eso no sabemos el movimiento peristáltico, por eso no sabemos cómo está funcionando nuestro cuerpo de manera consciente. O sea, consciente es que yo te diga, tuve tantas respiraciones, porque no, eso no lo sabemos, a no ser que nos vamos a medirlo, diferente. Pero ordinariamente, o sea, en el común del tiempo, no tenemos esas mediciones, porque están en nuestro SARA. El SARA se dedica a regir, a reinar sobre todo lo que es de adaptación y supervivencia.
supervivencia. Por esa razón, si tú aprendiste algo de adaptación y supervivencia hace 50 años y está en el mapa neuronal, es decir, está en los circuitos neuronales de aprendizaje, el día que tú necesites esa información, el cerebro la va a traer, lo va a conectar y lo va a recordar en ese momento. Ahí es cuando nosotros estamos en un problema y decimos, pues mi abuelito decía que yo no sé qué, es que a mí me pasó tal cosa cuando yo ya no vuelvo a meter la pata así. Pues, porque son aprendizajes de adaptación y supervivencia. Y para que, ojo, para que las memorias se creen efectivamente, tuvieron que haber sido creadas con un poquito de mielina. La mielina es esa sustancia que hace que la sinapsis neuronal, la unión entre las neuronas, se haga más o menos fuerte. ¿Cuándo hay más mielina? Cuando hay más emoción positiva o negativa en el aprendizaje, ¿vale? Por eso yo creo que les hice el ejercicio de decir, ¿se acordaban de cuándo fue su primer beso? ¿Quién se acuerda de su primer beso? ¿Se acuerdan de eso? Pónganle un numito por ahí. No van a contar la historia. Ojalá que haya sido bonita. ¿Quién se acuerda de su primer beso? Cristian se acuerda de su primer beso. Muy bien. Y los demás, Diego, Camino Holístico, Exaltais, Andrés Daza, director general, Manuel González, María Pilera, Laura Victoria, TH Confecciones, Cristian. Allá. La Vibe, SAS. Infinitos, 10. Pero entonces, o sea, eso significa más o menos, porque uno es sí, cero es no. ¿Quién se acuerda de su primer beso? Ojo, no estamos calificando el primer beso. ¿Quién se acuerda del primer beso? Es de que normalmente nos deberíamos acordar del primer beso. Andrés nos dice que cero. Porque de repente fue una situación que se vivió con alto estado emocional positivo. ¿Sí? Normalmente. Bueno, si fue negativo también. Pero fue a la fija, fue con un alto grado, un alto nivel emocional. Positivo o negativo, pero alto nivel emocional. Eso hace que se produzca más mielina y que las neuronas se concentren. Si yo les pregunto qué hicieron el año pasado hasta ahora, pues seguramente que nadie sabe, nadie supo, porque pues hace un año, tal, a no ser que haya habido por ahí una fecha de cumpleaños cerquita, alguna cosa, hay gente que me dice, sí, porque es que hace un año cumpleaños mi mamá. Eso es una memoria con un alto impacto emocional positivo. Bueno, negativo si la mamá de pronto no fuera como muy querida, pero el tema es que es con alto impacto emocional. Y eso es una característica para que el cerebro diga, oiga, esta memoria, este aprendizaje que tengo es de adaptación y supervivencia y es tan importante que no lo puedo olvidar. ¿Sí? Porque las personas con traumas, trastornos de estrés postraumático, tienen problemas después cuando se enfrentan a situaciones similares, porque el cerebro les recuerda absolutamente todo lo que vivieron y por eso los vuelve a hacer revivir las situaciones. Y como para el cerebro no existe diferencia entre realidad y fantasía, y diferencia entre pasado, presente y futuro, sino que hay un eterno presente, por eso es como si volvieran a vivir los abusos o los problemas que hubieran tenido. Y 3, conoce a tu cliente. Ya les estoy aburrido de decirles, entiendan el problema y con base en el problema, entiendan los miedos, la necesidad de placer y la definición de éxito. Eso se llama instinto emocional activador. Aquí les dejo otra plantillita que también se las voy a enviar. Hagan un análisis del cliente, pónganle nombre, eso también va a ser otro PowerPoint que les voy a enviar. Pónganle nombre para que lo miren a los ojos. Si yo digo sujeto 1, no, cualquiera es un sujeto 1, pero si yo le pongo, no sé, Carlos Ernesto Andrade, ya sé que el tipo tiene nombre, ya lo puedo mirar a los ojos, porque ya me imagino cómo es él, si es crespito, si es cabello lacio. Pónganle una foto que lo represente, detrás de ese monacho que está acá. Pónganle una foto para que se hagan una idea de cómo es la persona. Y esto nos ayuda a que el cerebro empiece a funcionar en coherencia con esto que está acá. ¿Listo? Definan en qué etapa está la persona, si en lactancia, infancia, adolescencia, adultez, vejez. Con eso podemos saber quién es nuestro buyer persona y nuestro reader persona. Quién es el que pone interés y quiere que pone la plata. El estado civil, si está soltero, si está en unión libre, si es de género, masculino, femenino, LGBTI, o lo que es ahorita el tema de los binarios y no binarios. ¿Fuma? Sí o no.
Miren, si fuma, aquí vamos a empezar a relacionar unas cosas de las que vamos a hablar más adelante, que se llama el valor simbólico. Resulta que todo lo que hacemos lo hacemos por simbología. Toda la comunicación. ¿Por qué razón? Porque el ser humano existe desde hace más o menos 45.000 años. Entonces es mucho tiempo. El lenguaje que nosotros tenemos, este lenguaje que nos permite conectar en ese momento, no tiene más de 2.000 años. Es más, tiene mucho menos de 2.000 años. ¿Sí? Dime, Carlos. Dale. El lenguaje que tenemos tiene menos de 2.000 años. Quiere decir que ha primado sobre el lenguaje nuestro, ha primado el lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque era lo que utilizaban estos personajes de aquí atrás, los cavernícolas, en las paredes de sus cuevas para conectar. Entonces, todo esto es simbólico. Una relación, si quieren entender las relaciones simbólicas, búsquense o las enfermedades o las conductas que ustedes tengan y agreguen la palabra biodescodificación. Biodescodificación. Para que entiendan, por ejemplo, fumar. Aquí, si alguien fuma, es una búsqueda inconsciente de madre. Si alguien tiene un perro, es una búsqueda inconsciente de querer maternar o querer paternar. Ya no busco a mamá, busco yo ser madre o padre. Si tengo un gato, bueno, si tengo un perro, un ave, un caballo u otro tipo de animal, saltándome el gato, normalmente es una búsqueda de maternidad o paternidad. Si tengo un gato, es una búsqueda de padre puntualmente. ¿Por qué? Porque el gato es independiente. Entonces, el gato lo tengo, pero el gato sale y se va, sale y vuelve, se va y vuelve. Entonces, aquí empezamos a entender otras cositas de la persona. Si es religioso, normalmente es por una lealtad familiar. Se utiliza gafas, tiene ciertas consideraciones con respecto a su capacidad para afrontar el futuro. Si es una persona política, pues activista político, tiene una necesidad de pertenecer para buscar cierto tipo de derechos. O sea, ojo, aquí no estoy hablando de que sea bueno o sea malo, simplemente entender que hay una conducta X en las personas. ¿Cuál estilo lo define mejor? Entonces, estos son los arquetipos de la personalidad de un señor que se llamó Carl Gustav Jung, fue psicoanalista, en principio descendiente ideológico de Sigmund Freud. Después se retiró de la línea freudiana y desarrolló su propia línea de conocimiento del psicoanálisis. Y hasta el momento, la teoría de arquetipos de la personalidad de Jung ha funcionado muy bien, tanto así que la trajeron para el tema publicitario y ahí todavía sigue existiendo. Entonces hablamos de los arquetipos de personalidad de las marcas. Y es como que amanece. Es impresionante la certeza de este señor en las definiciones de personalidad. Después de eso, ¿qué hacemos? La propuesta de valor, que es lo que ya hemos visto como el instinto emocional activador. Definan el problema, analicen el miedo más profundo, analicen cuál es la simbología del placer, cuál es la simbología del éxito. ¿Para qué? Para que ustedes resuelvan o eliminen el miedo, disminuyan el esfuerzo y aumenten el placer. Y con eso ya van a tener una comunicación un poquito más pensada en las personas. Aquí tienen que entender una cosa resulta que cuando yo hablo de un hecho concreto, por ejemplo, el punto de ebullición del agua, que cambia con la altura, pero bueno, pensemos en que en una altura X siempre va a ser la misma, el punto de ebullición del agua. Que el color azul sea azul. Ya entramos a mirar qué tipo de azul, pero que el azul es azul, es una certeza. Hay muchas cosas que son ciertas, pero porque son hechos concretos, ¿sí? Un tema geográfico, algo que podamos ver, que un edificio esté en tal lado. Esos son hechos concretos. Los hechos concretos nos llevan a verdades absolutas. Los hechos contextuales nos llevan a verdades relativas. Es que este es el mejor candidato, según quién. ¿Sí? Entonces tenemos que entender el contexto para poder entender lo que la persona quiere o busca inconscientemente. Los hechos contextuales siempre van a llevar a verdades relativas, pero para el usuario esos hechos contextuales van a ser sus verdades absolutas. ¿Me explico? Entonces nosotros no podemos pelear contra los hechos contextuales del mercado al que nos dirigimos. No podemos pelear con eso, porque es pelear contra las verdades absolutas que esa persona tiene, entendiendo nosotros en este estudio que esas verdades son relativas. Y los hechos subjetivos, ya que estamos en el campo del chisme, a mí me parece que, y ya eso no tiene ni siquiera contexto, ya es una cosa totalmente
personal, individual, y nos llevan a verdades arbitrarias. Entonces, ojo, no debemos caer en nuestros argumentos de venta en las verdades arbitrarias. En las verdades relativas tenemos que caminar con mucho cuidado, porque cualquier cosa que digamos en contra de estas verdades, el loco soy yo y voy a afectar emocionalmente al otro. Y tratar de irnos siempre a hechos concretos y verdades absolutas para que nuestro discurso no tenga forma de caerse, de desmoronarse ante nuestra audiencia. La cuarta, ofrece indicaciones, el cerebro no sigue órdenes. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes ya hicieron el del limón, pero es que no. Vamos a encender cámaras, por favor. Primero para ver si están ahí, porque no sé si ya fueron. Pero es para hacer un ejercicio y que ustedes se rían. Gracias, Cristian. ¿Quién más está por ahí conectado? Que quiere encender las cámaras. Es un ejercicio, no menos de 2 minutos. Listo. Director General Bombo, Origen. Hola, ¿cómo estás? Hola, Padam, Bienestar. Les voy a pedir, bueno, que traten de dejar el celular en un punto quieto, donde no se mueva. ¿Sí? Bueno, vas de pasajero, ¿sí? ¿Vas manejando? Bombo, Origen. No, estoy estacionado esperando, escuchando la reunión. Estoy por acá estacionado. Ah, listo, vale. Entonces, por favor, puedes poner tu celu en el timón o en algún lado donde no se te mueva. Te necesito con las 2 manos libres, ¿vale? Bueno, ojo. El cerebro sigue indicaciones, ¿listo? Entonces, me van a hacer un favor, ¿listo? Van a poner las manitos así como en posición de oración, digamos, ¿sí? Y se van a llevar las manos, por favor, a su mejilla. Listo, muy bien. Permítanme un segundito, yo tomo impresión de pantalla para que quede grabado, quede el histórico aquí grabado de dónde quedan las mejillas de ustedes. Yo creo que, y no se han dado cuenta. Muy bien, Cristian. ¿Dónde están las mejillas, muchachos? ¿Dónde están las? Se los dije. El cerebro sigue instrucciones, no sigue órdenes. Miren, yo les dije, llévense las manos a las mejillas, ¿sí? O sea, ¿qué debieran haber hecho ustedes? Si les dije a las mejillas, debieran haber hecho esto, ¿sí? Pero la instrucción era una, la indicación era otra. ¿Qué siguieron ustedes? La indicación. Miren la importancia de educar con el ejemplo. Ya pueden apagar las cámaras si quieren, no hay ningún problema. Muchas gracias. Ese era el tip de ahorita. ¿Qué ocurre? El educar con el ejemplo hace que yo tengo un decir, pues, disculpa, que nuestros hijos son la peor versión nuestra y mejorada. ¿Por qué razón? Miren, porque nuestros hijos aprenden de nosotros cuando nosotros creemos que no nos están viendo. Y esa es la parte más brava del compromiso de educar, en todo sentido. Digo, padres, hijos, digo, lo que estoy haciendo yo aquí con ustedes, cualquier momento que sea educación, el que ustedes tienen con sus propios prospectos, con sus clientes, con sus equipos de trabajo, la gente copia, el cerebro copia lo que ustedes hacen cuando creen que nadie más los está observando. Y ahí, si eso que ustedes hacen cuando sienten que nadie los observa es coherente con lo que ustedes dicen, piensan, cuentan a todo el mundo en todo momento, ahí aparece un principio que es la coherencia. Y el principio de coherencia es de las cosas más bonitas que hay, porque una persona coherente muestra a una persona consciente que está utilizando su libre albedrío para el desarrollo personal de una manera súper bonita, súper hermosa. Entonces, cuando hay una existencia consciente, nos pillamos cosas como estas. Ah, no es acá, es para acá. Pilas con eso. Ahora, ojo, porque esto normalmente es un entrenamiento cerebral. Es decirle al cerebro, hey, no actúes en piloto automático. Para ejemplo, cojo el manual, la dirección manual, pues, como haciendo una metáfora con carros, con la conducción de vehículos. Voy a tomar el control manual de mi cerebro y lo voy a dirigir a partir de ahora. Y no voy a dejar que él me dirija. Es que se les grabe de que el cerebro sigue indicaciones. Cuenten historias. ¿Por qué razón? Yo les decía, el ser humano como estamos, bueno, no tan en la actualidad, pero sí, lleva una historia de 45.000 años aproximadamente. 45.000 años. Y el lenguaje tiene 2.000. ¿Qué pasó? El lenguaje nuestro ahora tiene 2.000.
Hace 45 años, ¿cómo se comunicaban? Lenguajes culturales. Yo hice alguna vez el ejercicio de acercarme a Martín, mi hijo mayor, cuando era bebé, y jugaba con él. Y Martín se ponía a llorar. Entonces la pregunta es, si él tenía 6 meses, ¿quién le dijo que tenía que ponerse a llorar con ese tipo de activadores? ¿Dónde lo aprendió? ¿Sí? Son aprendizajes genéticos que tenemos de toda esa serie de antecesores nuestros, que nos ha quedado como un mecanismo de defensa. Entonces aparece el llanto para llamar a alguien más y decirle, estoy en peligro. Pero esto es animal, esto es mamífero, esto no es racional. ¿Listo? Y después le hice otro tipo de sonido cultural de... y ya empezó a reírse. ¿Listo? ¿Quién le dijo que se tenía que reír? Son respuestas totalmente naturales y biológicas de las personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dan esas respuestas inconscientes de esa manera? Porque desde los años del descubrimiento del fuego, hace 45.000 años, que las hordas se reunían alrededor del fuego, que empezaron a reunirse alrededor del fuego, descubrieron que el fuego era útil no solamente para cocinar, es más, en principio ni siquiera lo utilizaban para eso, lo utilizaban para protección, como armas, como forma de calentar sus cuerpos para sobrevivir a periodos de humedad y de frío. Entonces, alrededor del fuego, el cerebro interpreta que debe haber historias. Por eso las presentaciones de las características de los productos y los servicios no funcionan. El cerebro se conecta con historias, no con características. Crea fantasías. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien ya hizo conmigo el ejercicio del limón? Lo que pasa es que veo 3 enchufados, los demás no sé si están realmente enchufados o están como cuando con un oído para acá y el otro para la empresa. Que, insisto, tampoco es ni bueno ni malo. La intención no es regañar a nadie, sino entender que ustedes tienen también unas complicaciones del tema laboral en este momento. Está perfecto, está bien. Y si no lo han hecho, entonces, porfa, vuelvan a encender camaritas. Si no lo han hecho, si ya lo hicieron, está perfecto. Pues vamos a encender cámaras que vamos a hacer el ejercicio del limón. Prendan cámaras quienes no lo hayan hecho. Listo. Muchas gracias. Entonces, por favor, manos al frente de ustedes, con la palma para arriba. ¿Listo? Bueno. Entonces, con el poder de su creatividad, vamos a hacer que en su mano derecha aparezca un limón completo. ¿Listo? Por favor. ¡Pum! A mí me gustan los limones mandarinos, son como naranjitas o amarillitos, me encantan. Con el poder de su creatividad, por favor, cojan ese limón y pártanlo en dos mitades, por favor. Pero necesito que hagan el ejercicio para que enchufemos el cerebro en el proceso. Listo. Y ya en cada manito tienen una mitad. Muy bien, muchas gracias. Con el poder de su imaginación y su creatividad, necesito que espolvoreen sal a ese limón, por favor. Un poquito de sal, no mucho. ¿Listo? Necesito que espolvoreen, si no son alérgicos, ¿vale? Si son alérgicos, por favor, no lo hagan. Pimienta. ¿Listo? Y le agreguen una cucharadita de vinagre a cada una de las mitades. Bien. Muchas gracias. Y ahora, con su permiso, permito que lo hagan. Efectivamente, cómense el limoncito. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Y qué pasó, BioArea? ¿Cómo es tu nombre, hermano? Excelente, muy bien. Delicioso el limón, pero sin pimienta porque me caen mal los picantes. Listo. Pero mira que cuando les dije que no le agregaran pimienta, tú dijiste, no, está bien, no, que no le agregaste. Porque cuando creamos fantasías, nuestro cerebro se enchufa con la fantasía y actúa en consecuencia. Lo que acabamos de hacer se llama un ordeño hormonal. Yo acabo de ordeñarlos hormonalmente a todos ustedes, a los que hayan hecho el ejercicio. En plan, Andrés, tú te toteaste la risa. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Estás muteado? ¿Tienes el tapado el micrófono? Hola, ¿me escuchas? Sí, señor. No, que da la sensación de que uno tiene el limón de verdad. O sea, se siente como en la boca, como ese... ¿Sí me hago entender? Claro, total. Pero es por eso, porque el cerebro tuyo y el de toda la raza humana vive y disfruta las fantasías.
Porque las fantasías las toma como cosas reales. El cerebro no distingue entre realidad y fantasía. O sea, si quieren ya pueden apagar las camaritas. Muchas gracias por participar. El cerebro no es capaz de distinguir entre realidad y fantasía. No es capaz, no está diseñado para eso. Y tampoco distingue entre pasado, presente y futuro. El cerebro vive un eterno presente y no sabe cuándo le están creando una fantasía. Por esa razón, cuando contamos historias y creamos fantasías, el cerebro se conecta. El cerebro se conecta con esas historias fantásticas. Ahora, no les estoy diciendo mientan a las personas, no, sino cuéntenle historias y cuéntenlas de manera que sea fantástica, no fantasiosa, sino que sea una historia fantástica, una historia bien contada, una historia bien elaborada. Yo me he tardado lo que tengo de vida y de conocimiento en este proceso de contar historias. Muchachos, desde que mi papá me enseñaba a contar historias, me he inclinado en ese tema. Y les digo que contar mi propia historia para mí no ha sido fácil ni rápido. Es un proceso de entendimiento donde año tras año logro entender otro pedacito de la historia. Entonces, en la medida que la pueda contar de una manera fantástica, hermoso. Conviertan la confianza en fe. Y la recomendación aquí, en este séptimo punto, es no busquen el dinero. No busquen el dinero. ¿Ustedes se acuerdan de Neo, de Matrix? Cuando estaba con el niño calvito que tenía una cuchara en la mano, el niño doblaba la cuchara, su poder mental. Entonces, el niño era todo asombrado. El niño le decía, no dobles la cuchara, tienes que doblarte tú mismo. Es más o menos el mismo tema, no busquen doblar la cuchara, no busquen el dinero, busquen ayudar. Los personajes que más dinero tienen en ese momento, que entendieron ya el tema del dinero, cómo funciona en general. Las recomendaciones que nos dicen es, si usted quiere $1.000.000, regale 7. Entonces ahí viene la paradoja, ¿no? ¿Cómo hago para regalar 7 y no tengo 1? Bueno, porque es que lo que nosotros sabemos se nos hace paisaje. Entonces, cuando regalamos ese paisaje, hacemos infoproductos, el libro blanco de, el webinar de, la guía para, todo eso es material que cuesta. Cuesta hacerlo, obviamente, pero gracias al costo de réplica, pagamos una sola vez y el resto es gratuito. Entonces, aprovechen eso para convertir la confianza en fe y obsequiar cosas. Cuando ustedes obsequien hasta $7.000.000 en productos digitales, entonces van a ver que el dinero les va a aparecer. Y esto es como que amanece también. ¿Por qué? Porque es que entre más ustedes le demuestran a la gente sus conocimientos, sus experiencias, sus habilidades, la gente va a empezar a entender que ustedes sí son la opción que necesitan para resolver sus problemas. ¿Vale? Entre más ustedes regalen conocimiento, no lo regalen todo, obviamente, hay lo que van a tener que cobrar, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay teorías en ese momento que dicen que si yo manejo una técnica para cualquier cosa, yo puedo hablar todo lo que quiera de la técnica, es decir, la puedo contar completica, pero no la cuenten en orden. Resérvense el orden ¿para qué? Para consultoría, para el curso, para asesoría. Cuéntenla. Un día hagan un tema en un live en YouTube, graben otro tip, escriban una parte en el blog, distribuyanla por todas las redes sociales, por su blog, por su sitio web, distribuyan todo el conocimiento. Nunca cuenten en qué orden va absolutamente todo lo que saben. Ese es el punto crítico que las personas, cuando lo van a aplicar, se dan cuenta de que aquí necesito la experiencia de alguien. Entonces ahí es donde te contrato, porque a ti es al que te sigo en YouTube, a ti es al que te sigo en Instagram, a ti es al que te sigo en Facebook, y me estás alimentando y nutriendo con esa información. Entonces, busquen siempre ayudar a las personas. Esa ayuda en algún momento se empieza a convertir en dinero, que es la base de los embudos. Y usen el poder de las palabras. Miren, así como ahorita con el tema del limón, conviertan las palabras en hormonas y movimiento. ¿Por qué? Porque yo les dije, todos los conocimientos, los aprendizajes, las memorias de adaptación y supervivencia se llaman para el SARA. Cuando yo necesito algo de supervivencia, ¡pum!, el SARA se activa y te lo sirve de una vez en bandeja. Entonces, ¿qué pasa? El SARA domina dos cosas supremamente simpáticas. La reacción de un ser humano está en las neuronas espejo que detectan lo bueno y lo malo, para la persona ya hablamos de las verdades. Y las neuronas espejo se conectan con el SARA. Ahí están todas las formas de reaccionar de las personas. Entonces, como yo ya sé que voy a reaccionar de una u otra manera, activo las dos cosas simpáticas que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. El simpático genera hormonas, el parasimpático genera movimientos musculares. Entonces,
Por eso es que muchas veces cuando vemos alguna cosa, X o Y, que sea, tratan de hacer este jueguito así con esa imagen en la pantalla. Normalmente de una vez el cerebro instantáneamente, por puro instinto, reacciona de alguna manera. Hay gente que le produce ganas de trasbocar, que le llama la atención, pero siempre vamos a ver como movimiento en esa imagen. Y es que nuestro cerebro opina de todo, sobre todo lo que ve, el cerebro reacciona ante todo lo que ve. Entonces, por favor, traten de hacer ese ejercicio, de utilizar el poder de las palabras para contar historias, para activar a las personas. Créanse todo este proceso de activación inconsciente, créanselo y adóptenlo como un mecanismo de vida. No solamente, es que me contaron que para ventas, entonces solamente lo aplican cuando va a vender algo. O sea, que todos los días te vende a ti mismo, como padre, como madre, como tío, como tía, como vecino, como amigo, como hijo, como lo que fuera. Todos los días nos vendemos nosotros mismos. 9. Gestionen el miedo. Yo creo que casi todos nos producen miedo, en mayor o menor grado, ¿no? Pero el ser humano actúa con base en el miedo. Eso lo descubrió Paul MacLean y creo que ya se los había contado. La principal causa de una compra es el miedo a no tener cómo sobrevivir y adaptar. Es curiosísimo, pero esa es la principal causa de compra, que a veces la persona no lo percibe como miedo de manera racional, pero inconscientemente es un miedo. Es un miedo. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos a lucubrar, a decir cosas de más sobre algo que vemos. Resulta que a mí ya me preguntan, por ejemplo, ¿usted qué opina de tal cosa? Y a no ser que sea un tema como muy de contexto real, de hecho real y cosas puntuales, yo no opino. Yo prefiero no hacerme ideas de nada. ¿Usted qué cree que va a pasar con todo? Yo no creo que va a pasar nada. Yo no opino sobre las cosas, porque cualquier cosa que yo diga van a ser verdades arbitrarias. Pues es una opinión subjetiva, una opinión personal. Entonces, las cosas no son como yo creo que son como son las cosas. Cualquier cosa que yo diga sobre un evento es una intención particular. Debo neutralizar todo eso para poder enfrentar mucho mejor las situaciones y salir adelante. Y por último, diseñen su futuro. Miren, hay una cosa que yo le he venido comprendiendo desde hace pocos años más bien, y es que normalmente todo el mundo quiere llegar a ser millonario, es una de las metas, y viajar y otras cosas. Bueno, en ese tema de llegar a ser millonario, en alguna guía que me leí en un libro, me decía el autor, pues a través del libro, eso es una conversación, un libro es una conversación. Entonces el tipo me decía que debía aprender a diseñar el día que yo quería, cómo quería que fuera mi día. Y yo decía, pero si no soy millonario, ¿cómo lo diseño? Yo decía, no, así no funciona el poder de diseñar tu futuro. El poder de diseñar tu futuro es tan teso que no importa si eres millonario o no en este momento. La gente normalmente cree que cuando vaya y sea millonaria va a poder cambiar su día a día. Resulta que eso es una mentira. Entonces podemos cambiar nuestro día a día desde ahora mismo, si lo quisiéramos. Y cuando nos vamos a lo fundamental, nos damos cuenta de que en la mayoría de situaciones no necesitamos dinero. Necesitamos es comprender qué queremos. Por eso la mayoría de las personas cuando ganan la lotería terminan suicidándose o deteriorándose físicamente por drogas o por otras cosas, porque lo que intentan con el dinero es llenar vacíos emocionales. Y ahí es cuando cometemos los errores en este plano, en esta existencia. Entonces, bueno, con base en todo lo anterior y ya para cerrar, no importa que ustedes vendan productos, siempre van a vender intangibles, como cuáles, infoproductos, formación, consultoría, asesoría. Siempre van a poder ofrecer esto y esto lo pueden ofrecer digital. Que es que yo me dedico a la siembra y cultivo de arroz puntualmente en el municipio de tal. Bueno, hay alguien en alguna otra parte del planeta que necesita el conocimiento que tú tienes. Y eso lo puedes volver la guía, el audioguía, el libro, el audiolibro, lo que fuera. ¿Y cómo lo logramos? Vuelvo siempre a hablar de los embudos de marketing, activar la pauta, generar valor con esos contenidos magnetos, interactuando con los usuarios, escuchándolos, a ver qué dicen, vendiendo y llevándolos a la recompra, que era lo que habíamos hablado
en la sesión del inicio de la mañana en el día de hoy. Entonces, para efectos de la grabación, porque creo, corríjanme si me equivoco, creo que no había compartido la pantalla. Entonces, para efectos de que quede el registro. En algunas veces sí la compartiste, Oscar, Vale. pero y al finalizar no. No, habíamos llegado hasta Limón acá y después Sí, exacto. refiera la confianza en fe, utilicen el poder de las palabras, conviertan en movimiento, gestionen su miedo. La mayoría de las cosas no son para temerles. Diseñen su futuro y prepárense para todo. Y recuerden que pueden vender siempre cosas digitales, no importa que trabajen en la vida real y sean de producto físico, por infoproductos, formación, consultoría, asesoría. Digamos al tema de los embudos y siempre la meta en la recompra. Entonces, ¿cuál es la historia que ustedes van a contar en el mundo digital? ¿Cuál es esa historia que van a contar a partir de ahora? Que sea una historia fantástica, que sea una historia diferente. No busquen ser el mejor de su categoría, busquen ser diferentes. Si yo les pidiera los celulares a todos ustedes, que lo hago normalmente en eventos presenciales, y pongo 10 celulares al frente de las personas y les digo al del fondo, ¿qué marca es este? No tienen ni idea, porque pues son iguales. Cojan 10 camionetas, pónganlas en línea una detrás de otra, de diferentes marcas raras, ojalá. A ver, ¿quién es capaz de identificar la marca? Nadie, porque parecen mucho, muy parecidas. ¿De cuál nos acordamos? De la que es diferente. De esa es de la que nos acordamos. Entonces, piensen en una cosa y los dejo con esta reflexión. ¿Cuántas marcas ven ustedes al día? Digamos que se mueven de la casa al trabajo. Se mueven de la casa al trabajo. Ah, mira, gracias, Enjoy the Way. ¿Cuántas marcas ven en ese tramo? Desde la casa al trabajo. Dice Andy Stallman, que le dicen Mr. Branding, el señor marca, pues, que sabe muchísimo de branding en habla hispana. Y pues dice que normalmente en un día vemos 150 marcas. 150 marcas. Pero ¿de cuántas marcas nos acordamos? Ese es el tema. Y pónganse ustedes a pensar que lo mismo que les he dicho de las memorias. ¿De qué marcas nos acordamos? De las marcas que han creado algún tipo de vínculo emocional en nosotros. De las otras difícilmente nos acordamos. No nos acordamos. Es muy complejo acordarnos. Por eso les pregunto, si ustedes saben, por ejemplo, la marca de la estufa, si saben la marca de los sanitarios. ¿Sí? O sea, yo mismo lo cuento y ni me la sé, ni me interesa, pues, porque no tengo un vínculo emocional con la estufa. Con la comida sí, con la estufa no. Entonces, si nosotros generamos vínculos emocionales con nuestro público, con nuestra comunidad, vamos para arriba. Si no generamos esos vínculos emocionales a través de historias, a través de toda la comprensión de la raza humana, de su existir primitivo, estamos fregados. Hay que entender a estos bichitos de aquí atrás. ¿Listo? Muchachos, un abrazo gigante, que tengan un feliz almuerzo. ¿Qué se llevan de esta?